El Imperio Otomano, de tribu a superpotencia. En un rincón olvidado del vasto territorio de Anatolia, una tribu nómada comenzó a tejer los hilos de su destino en un tapiz que perduraría en los anales de la historia. Lo que alguna vez fue solo un modesto grupo de guerreros, liderados por un visionario llamado Osman I, floreció hasta convertirse en el poderoso Imperio Otomano. Su historia, llena de intrigas políticas, conquistas audaces y una rica diversidad cultural, es un testimonio de cómo una tribu pudo desafiar todas las expectativas y emerger como una superpotencia que marcaría el curso del mundo. Desde los primeros días de su existencia, los otomanos demostraron una voluntad inquebrantable y una astucia estratégica. Se elevaron en un mundo donde las fronteras eran fluidas y los imperios se erguían y caían como mareas caprichosas. En los recovecos de su tierra ancestral, estos audaces guerreros forjaron alianzas, desafiaron a los enemigos más poderosos y establecieron las bases de lo que se convertiría en uno de los imperios más duraderos y notables de la historia. A través de su vasta expansión territorial, sus innovaciones militares y su intrincada estructura política, los otomanos se convirtieron en una fuerza imparable que cambiaría para siempre el panorama geopolítico y cultural del mundo. Del polvo de Anatolia a la grandeza imperial, el legado del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, a lo largo de su historia, pasó de ser una tribu nómada en Anatolia a convertirse en una de las superpotencias más importantes del mundo. Durante varios siglos, los otomanos expandieron sus fronteras y ejercieron una influencia significativa en la política, la cultura y la economía global. Desarrollo. El origen tribal. El origen de los otomanos se remonta al siglo XIII, cuando una tribu nómada de Anatolia, liderada por Osman I, comenzó a establecerse en la región. En un principio, eran considerados como una fuerza menor en comparación con los poderosos imperios vecinos, como el bizantino y el seluk. Sin embargo, esta tribu logró expandir su territorio y consolidar su poder a través de una combinación de estrategias militares, alianzas y una administración eficiente. La expansión y la conquista. Bajo el liderazgo de Osman I y sus sucesores, los otomanos iniciaron una serie de campañas militares que les permitieron expandir sus fronteras. Aprovechando las divisiones y debilidades de los reinos vecinos, los otomanos lograron someter a varias regiones y pueblos, incluyendo los bizantinos y los selukíes. Uno de los hitos más significativos fue la captura de Constantinopla en 1453, la cual se convirtió en la nueva capital del imperio y simbolizó su ascenso como una potencia mundial. La organización política y administrativa. Uno de los factores clave del éxito otomano fue su eficiente organización política y administrativa. El sultán, como líder supremo, tenía un poder absoluto y era considerado tanto el jefe político como religioso del imperio. El sistema de gobierno otomano se basaba en una burocracia centralizada, dividida en diferentes niveles de funcionarios que gestionaban distintos aspectos del imperio. Esta estructura permitió una administración eficiente, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden interno, la tolerancia religiosa y cultural. A diferencia de muchos imperios de la época, los otomanos adoptaron una política de tolerancia religiosa y cultural. A medida que expandían su territorio, permitieron que las comunidades conquistadas mantuvieran sus propias costumbres y prácticas religiosas. Esto fomentó la integración de diversos grupos étnicos y religiosos en el imperio y evitó rebeliones internas. Además, los otomanos acogieron a intelectuales y artistas de diferentes orígenes, lo que enriqueció la cultura y la producción artística en su territorio. El sistema militar y la tecnología. El Imperio Otomano desarrolló un poderoso sistema militar que le permitió mantener su dominio durante varios siglos. Su ejército se basaba en una combinación de tropas regulares, janizaries, milicias locales y mercenarios. Además, los otomanos utilizaron técnicas de asedio avanzadas, como el uso de la artillería y la construcción de fortificaciones. Estas innovaciones militares les proporcionaron una ventaja estratégica en el campo de batalla y les permitieron mantener su superioridad frente a sus enemigos. El legado cultural y científico. Durante su apogeo, el Imperio Otomano fue un centro de intercambio cultural y científico. Establecieron bibliotecas, escuelas y academias que promovieron el estudio y la investigación en diversos campos como la medicina, la astronomía, la arquitectura y la literatura. Además, los otomanos dejaron un legado arquitectónico impresionante con la construcción de mezquitas, palacios y otros edificios monumentales que aún perduran en la actualidad, como la mezquita de Süleymaniyye y el palacio de Topkapi. Declive y desintegración. A pesar de su notable ascenso, el Imperio Otomano eventualmente comenzó a enfrentar desafíos internos y externos que contribuyeron a su declive.
Las luchas de sucesión, la corrupción en la burocracia y los conflictos con potencias europeas debilitaron gradualmente el imperio. A medida que avanzaba el siglo XIX, los otomanos perdieron territorios y se vieron afectados por reformas fallidas y tensiones étnicas y religiosas. Finalmente, con la derrota en la Primera Guerra Mundial, el imperio se disolvió y fue reemplazado por la República de Turquía en 1923. Conclusión. El Imperio Otomano dejó un legado histórico y cultural significativo que ha dejado una huella perdurable en la región y en el mundo. Su ascenso desde una tribu nómada a una superpotencia global es un testimonio de su astucia política, habilidades militares y capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias. Sin embargo, el declive del imperio también revela las complejidades y desafíos a los que se enfrentaron a lo largo de los siglos. En primer lugar, el Imperio Otomano fue una fuerza unificadora en un área diversa y multicultural. Su política de tolerancia religiosa y cultural permitió que diferentes comunidades coexistieran pacíficamente dentro de sus fronteras. Esto llevó a un florecimiento de la cultura, las artes y la arquitectura, así como al intercambio de conocimientos y la influencia mutua entre diversas tradiciones. Este legado multicultural es evidente en la rica herencia histórica de Estambul, que fue la capital del imperio y un centro de convergencia de diferentes civilizaciones. En segundo lugar, el Imperio Otomano tuvo un impacto duradero en la geopolítica mundial. Durante siglos, mantuvo un equilibrio de poder con las potencias europeas y desempeñó un papel clave en la política internacional. Su ubicación geográfica estratégica en el cruce de Europa, Asia y África le dio una posición ventajosa para el comercio y la expansión territorial. Además, su control de las rutas comerciales y su dominio sobre el mar Mediterráneo le otorgaron un poder económico considerable. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, el Imperio Otomano se enfrentó a desafíos internos y externos que debilitaron su estructura y capacidad para mantener su estatus de superpotencia. Los conflictos internos y las luchas de sucesión debilitaron la cohesión interna, mientras que las presiones económicas y militares de las potencias europeas amenazaron su estabilidad. La incapacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en la tecnología y las tácticas militares también fue un factor determinante en su declive. En resumen, el ascenso y la caída del Imperio Otomano son un testimonio de la complejidad y los desafíos que enfrenta cualquier superpotencia a lo largo de la historia. Aunque su legado cultural, arquitectónico y político perdura hasta hoy, el declive del imperio también sirve como una advertencia sobre la importancia de la adaptación y la capacidad de respuesta en un mundo en constante cambio. La historia del Imperio Otomano nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza transitoria del poder y la necesidad de mantener un equilibrio entre la tradición y la innovación para asegurar la supervivencia a largo plazo de cualquier imperio o estado.